Si ganas más de $200.000 al año, ¿qué haces? $240K más bono anual discrecional. Chef privado con estrella Michelin. Dejó la industria por esta única familia. No son nadie importante. Sin acuerdos de confidencialidad. Acaban de tener una empresa de seguridad cibernética en el área de la bahía. 25 a 40 horas semanales. Tengo un amigo que hace lo mismo por una familia de multimillonarios. El estrés parece enorme pero lo maneja bastante bien. Escuchar sobre el resto del personal y sus historias es una locura. Piloto de aerolínea. He estado volando profesionalmente desde 1997. Antes era mecánico de aviones. Crecí en un aeropuerto. Volaba antes de que pudiera conducir legalmente. A diferencia de algunas personas que conozco, amo el trabajo. No puedo creer que me paguen por hacerlo. Tengo un avión antiguo y vuelo pájaros de guerra para un par de museos haciendo atracciones y exhibiciones aéreas. También he sido electricista y contratista eléctrico. Volar es la mejor manera de ganarse la vida que puedo imaginar. Hace un tiempo conocí a un piloto de United Airlines. Le dije debe ser un trabajo apasionante y él respondió no si lo hago bien. Investigador de fotolitografía en Intel. Casi 300.000 este año. Todo lo que hizo falta fue más de una década de educación superior y estar en el lugar correcto en contacto con las personas adecuadas. No tengo idea de lo que hago la mitad del tiempo jajaja, pero me han dicho que nadie realmente lo sabe. Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, 5 años, Maestría en Ingeniería Informática, 3 años, Doctorado en Física de Semiconductores, 4 años. Todo eso, y ayer tuve que buscar la ley de Ohm. Es curioso, soy una de las personas que cambia la química por las herramientas de fotolitografía en el mismo campus y gano 17 pesos por hora retorcijones de risa. Ingeniero eléctrico. A ustedes jóvenes. Necesitan cambiar de compañía. Siempre que sienta que está uno, asumiendo nuevos roles sin que su salario aumente significativamente o dos, si se siente listo para asumir nuevos roles. Nunca podrá seguir el ritmo de la inflación ni salir adelante con un solo empleador. Puedo respaldar esto. Fui a la universidad para obtener una licenciatura en sí, no la terminé, pero comencé a trabajar a tiempo completo en mi campo cuando dejé mis clases. En los últimos 5 años he cambiado de empresa 3 veces. Ahora gano más del doble de lo que ganaba cuando comencé y pasé de técnico de soporte técnico a administrador de sistemas líder. Ahora bien, es cierto que esto fue algo difícil para mí sin un título, pero cambiar de empresa, especialmente para alguien sin ese papel, es casi crucial si quieres dar pasos agigantados en tu salario anual. Las certificaciones también son definitivamente una ventaja. Tener más de 30/40 años es uno de los factores importantes que a menudo se pasa por alto. La mayoría de las personas no ganan mucho dinero cuando son jóvenes. No tienen conocimiento ni experiencia. Adquirir conocimientos y experiencia genera más dinero. Si eres bueno en lo que haces. Esto es cierto, no te pongas celoso de las personas que ganan más de 500.000 cuando son 20 años mayores que tú. Director de voz para dibujos animados. Editar, para todas las personas que me envían mensajes directos y me piden consejos sobre cómo comenzar a actuar con voz. Lo siento, pero no puedo ayudarlos. Nunca he sido actor y no sé cómo se puede conseguir un contrato con un agente o cómo entrar en la industria. La totalidad de mi trabajo consiste en trabajar con actores en el estudio después de haber sido contratados. En cuanto a cómo ser contratado en primer lugar, todo lo que puedo decir es que debes ser mejor que todas las demás personas que están audicionando. La actuación de voz es una industria increíblemente competitiva y muy pocas personas se ganan la vida haciéndolo. Aquellos que lo hacen tienen una combinación mágica de flautas increíbles, un alcance increíble y habilidades de creación de personajes, y dotes de actuación impecables. Es una combinación poco común. Hay una buena razón por la que ves los mismos nombres una y otra vez en el mundo de los VO de dibujos animados. Gano alrededor de $170.000, pero la compensación objetivo de mi esposa es de alrededor de $1,8 millones. $700.000 base más acciones y bonificaciones, que varían. Es una ejecutiva de nivel C en una empresa Fortune 500. Soy ingeniero de software. Mi compensación objetivo también es de 1,8 millones. Mi remuneración real es de $50.000 al año, pero mi objetivo es aquello en lo que me gusta centrarme. No lo sé, ni mucho menos, pero el año pasado,
Cuando nuestra empresa publicó la oferta de trabajo para nuestro gerente de infraestructura de TI, el salario se publicó en $350.000. Me encontré deseando haber comenzado mi carrera unos 10 años antes. Decidí no aceptar el trabajo, pero me ofrecieron un trabajo entre 250 y 300.000 viajando por el mundo observando la descarga de barcos de exportación a granel y asegurándome de que todo se completara estrictamente de acuerdo con los contratos. Principalmente, el trabajo consiste en asegurarse de que los compradores no hagan trampa e intenten bajar el precio de compra de manera fraudulenta. Supongo que los requisitos de ingresos son razonablemente bajos en términos de capacitación formal para referencia. Tuve entre 6 y 12 meses en la industria sin educación universitaria. Era una pequeña sección adicional de mi puesto actual. Solo quería publicarlo ya que es un trabajo interesante e innovador que no requiere un título y no es TI. Esto es realmente genial y estimulante. Tengo 23 años y hago 50.000 por mi primer trabajo después de la universidad en importaciones marítimas en una gran empresa. Muchos de mis colegas se quejan de sentirse atrapados en el escritorio con sus salarios estancados, por lo que tengo dudas sobre el largo plazo allí. No tengo mucho conocimiento de caminos alternativos en los que la experiencia en la cadena de suministro importa en absoluto, por lo que es genial saber que existen cosas como esta. Definitivamente me encantaría viajar y no simplemente sentarme en un escritorio despachando. Si usted o alguien más tiene ideas, soy todo oídos. Sube y baja de año en año, pero he estado haciendo un poco más de 200.000 durante 3 años y podría llegar a 300.000 en 2024. Soy un fotógrafo comercial que trabaja principalmente en publicidad y moda comercial. Probablemente seguirá subiendo y luego realmente disminuirá en 5 a 10 años, cuando la industria se canse de mi trabajo. Negocio extraño pero divertido. ¿Cómo pusiste el pie en la puerta? Mi esposo es fotógrafo, principalmente de películas de gran formato en este momento, pero también muy bueno con lo digital, y está comenzando el proceso de búsqueda de empleo. Landman en la industria del petróleo y el gas. Gano alrededor de $300.000 al año. Principalmente hago trabajos de títulos, que consisten básicamente en investigar la historia de una propiedad y crear un informe que muestre todo lo que sucedió con ella. Es muy divertido, a veces con una presión tremendamente alta porque las empresas son bastante exigentes. Pero vale la pena. Hice resúmenes de títulos y exámenes hace años y gané 16 pesos por hora. Parece que la cagué en serio. Yo no, pero mi esposa sí. Médico de urgencias. Mucho dinero, pero como la mayoría de los médicos de urgencias, a los 35 años estaba agotada y luego tuvo que lidiar con COVID y toda su locura. Estamos ahorrando la mayor cantidad de dinero posible para jubilarnos anticipadamente y viajar por todo el país en una casa rodante editar, vaya, todos los comentarios sobre disfunción eréctil cara sudores fríos. Como ingeniero agotado, la idea de dedicarme a la medicina de emergencia me ha interesado mucho últimamente, pero la tasa de agotamiento me asusta. ¿Qué separa a los médicos que se agotan de los que lo disfrutan? De alguna manera gano más de $200.000 haciendo una estrategia de contenido UX. La verdad es que no entiendo cómo pasó y tengo mucha suerte. La mayor ventaja fue aprender a controlar el ritmo futuro en las entrevistas / conversaciones de ventas centrándose en el problema para cuya solución la empresa está contratando y luego haciendo algunos cálculos mentales rápidos sobre cuánto dinero valdría para ellos. ¿Qué problema estás tratando de resolver? Por lo general, quiero aumentar las conversiones del blog o rediseñar nuestro sitio para que sea más fácil encontrar cosas para nuestros clientes. Está bien, ¿y cuál es el valor promedio de vida de su cliente? Entonces, si pudiéramos aumentar las conversiones del blog en 5 nuevos clientes potenciales por mes, valdría 5x LTV para su empresa cada mes, ¿verdad? Vaya, qué sorpresa, mi requisito salarial es solo una fracción de esa cantidad, incluso si es más alto que nadie. Crea una categoría de 1, no intentes competir en los mismos términos que todos los demás. Tal vez crecer como un niño con TDA no diagnosticado que nunca encajó del todo por mucho que lo intentara me llevó a ese enfoque. Techador. Techador sucio. Ganó 486.000 el año pasado y solo un hermano en nómina ganó 120.000 el mismo. Sin cagadas. Sin fugas. Sin publicidad, solo el boca a boca. Vale la pena ser el mejor techador del estado. Chúpalo, teja sin licencia, y gracias papá por mostrarnos los caminos del martillo. Piloto de línea aérea aquí, se paga bien, pero lo hago porque me encanta.
Te sorprendería saber cuántas personas miserables que ganan más de $400.000 hay en esta industria, y todavía tienen problemas financieros, normalmente los que están divorciados. Vine aquí buscando trabajos que produzcan cosas. Excelente recordatorio de que trabajar en salud mental está mal pagado y subestimado. Estoy trabajando para convertirme en electricista y luego tengo la intención de obtener una licencia o especializarme en paneles solares. Hacer del trabajo de salud mental mi pasatiempo paralelo. Lo siento, gente que necesita un trabajador social comunitario. Nos pagan una mierda para ayudarlos a vivir con enfermedades mentales, adicciones, encontrar vivienda y sentirse como un ser humano y obtener sus derechos básicos. Emoticono cara de indiferencia. Soy un electricista oficial en el Medio Oeste. Parte de Local 1 y View. Solo he estado en el negocio durante 7 años, pero ganaré alrededor de 100,000, con muy pocas horas extra, una semana laboral bastante estricta de 40, de 6 de la mañana a 2:30 de la tarde, un increíble equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y puedo construir y trabajar en equipos críticos en mi comunidad. Muy contento con eso. Ejecutivo de tecnología. Soy CTO en un bufete de abogados. En este momento, principalmente administro a otros gerentes / supervisores, establezco políticas, determino la dirección estratégica de la tecnología, etc. He estado aquí durante mucho tiempo y he crecido con la empresa. Han sido realmente geniales conmigo. Lo que pasa con los abogados es que los buenos ganan dinero, no son nada viscosos y, como cobran por su experiencia, no tienen reparos en pagar por la de otras personas. Gano mucho más que eso, sin embargo, nuestros ingresos varían de un año a otro. Este año esperamos que nuestros ingresos totales sean de alrededor de 1,2 millones después de impuestos. Está dividido en varias corrientes. En primer lugar, somos propietarios de una empresa de tamaño decente que se dedica a la carpintería. Nuestros proyectos van desde casas producidas en masa, zócalos básicos de MDF y puertas huecas, hasta acabados de mayor calidad en casas de producción para una especificación de mayor nivel, y un poco de material personalizado de muy alta gama, bibliotecas para el hogar, barandillas de madera exótica, zócalos, molduras de techo, etc. El negocio tiene sus altibajos, incluido 2020, donde perdimos mucho dinero. Pero normalmente puedo pagarme a mí y a mi esposa entre 250 y 500.000 al año. Mi esposa tiene un trabajo a tiempo parcial como traductora médica, que, aunque lucrativo, ha ido reduciendo porque, francamente, no necesitamos el dinero. Más allá de eso, tenemos importantes inversiones tradicionales que generan generosos dividendos. También hemos acumulado una cantidad significativa de propiedades de ingresos, tanto residenciales como comerciales, que están divididas en 2 compañías separadas. Y todas son administradas por una compañía de administración de propiedades en la que poseemos una participación del 50%. Tenemos una participación minoritaria y silenciosa en varios negocios relacionados con la construcción, de algunos de los cuales recibimos ingresos mientras que otros son inversiones que eventualmente retiraremos. Tenemos 40 y tantos años y planeamos jubilarnos dentro del próximo año. Ciertamente no comencé de esta manera. Una vez fui un enmarcador novato y luego terminé de carpintero conduciendo por el país de un trabajo a otro, viviendo en mi camioneta. Mi esposa creció en los barrios marginales de la Ciudad de México. Consultor independiente, Jairgun, para las industrias upstream de petróleo y gas. Reparo campos petrolíferos y pozos rotos, normalmente con explosivos de alta potencia. Los contratos varían, pero generalmente cuestan $325 por hora. Los trabajos pueden durar meses. Compensación justa por vivir en el desierto. Ingeniero de software. Deserción escolar. Sin título universitario. Fui músico, barista y barman hasta los 28 años. Asistí a un campamento de programación de 6 meses. El primer trabajo después del bootcamp fue de $105.000. 8 años después, mi compensación total es de $279.000. Trabajo desde casa, vivo en el PNW, la empresa está en Los Ángeles. Hago un promedio de menos de 40 horas por semana. Tecnología de $240.000, pero sin codificación y en un área call. Odio mi vida todos los días. Soy muy afortunada de hacer lo que hago, pero es un trabajo extremadamente estresante y exigente con muchas horas de trabajo. Agregue el hecho de que no importa cuánto sepa, nunca es suficiente. Siempre, cada 3 a 5 años, la tecnología más reciente cambia y hay que comprenderlo todo en profundidad, lo cual, por supuesto, es imposible. Luego agregue el hecho de que, en última instancia, usted es solo una bolsa de carne y la empresa no puede esperar hasta que la IA o la mano de obra barata en el extranjero puedan reemplazarlo. Para colmo, cuanto mayor eres, peor te encuentras. La discriminación por edad es grave.
Si bien la mayoría de los otros campos encuentran valor en años de experiencia, para la tecnología suele ser muy negativo. Las empresas sienten que la juventud es lo que aporta innovación, no la experiencia. Comenzó un negocio de cuidado del césped hace 10 años con una cortadora de césped. Ahora es comercial y residencial. Tener libre todo el invierno. Remoción de nieve secundaria. No pidas días libres, simplemente tómatelos. Tengo 3 chicos trabajando para mí. Has superado 250 al 5.º año. Mi consejo es que nunca tengas miedo al cambio. Se sorprenderá de su valor para otras empresas en diferentes regiones que realizan el mismo trabajo que usted realiza ahora. Nunca dejes que una empresa te dé por sentado y te haga sentir menos de lo que vales. Si no ven tu valor, retírate. No pospongas las cosas. Cuando sientas que has llegado a un punto sin crecimiento, no te desanimes. Míralo como un capítulo más de tu vida y ahora es el momento de llevar esa experiencia a otro lugar. A veces, cruzar el país o un continente diferente puede marcar una gran diferencia financiera. Si sabes que eres lo suficientemente bueno y sabes que eres lo mejor en lo que haces, entonces deja de reprimirte. Todo lo que se necesita es un pequeño acto de fe. Confía en el proceso, Caraguinho. Ex asociado de grandes abogados. Ahora gerente senior de un gran bufete de abogados. Gana menos pero aún más de $200.000. Lo recomendaría encarecidamente a los grandes abogados descontentos. Buen salario, construido sobre las espaldas de abogados insatisfechos, con mucho menos estrés. Ex asociado de un gran abogado que se incorporó a su casa y mi vida mejoró un 300% de la noche a la mañana. Lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que pueda hacer la transición. Sin facturas, en su mayoría remotas, el pago es excelente. Vine aquí para decir esto también. Es fácil para otros burlarse de las personas que ganan la cantidad de dinero que nosotros ganamos y decir, estás ganando $250.000, $500.000, etc. Por año, no tienes derecho a quejarte, pero muy pocos lo entienden. Lo absolutamente desgarrador y brutal que es Big Lab, especialmente en el nivel superior. El estrés es debilitante y no es tan fácil salir como podría pensarse. Para cualquier abogado a quien le guste el estudio y la práctica del derecho y buenos salarios, pero que no quiera la presión de un objetivo facturable, recomiendo altamente un puesto de abogado de gestión del conocimiento. Mi trabajo es interesante y diferente todo el tiempo, investigo, escribo artículos. Mantengo a mi grupo actualizado sobre desarrollos legislativos y cambios de reglas. Ayudo con asuntos de estudiantes, etc. Y facturo un poco cuando hago algo específico para el cliente, pero no tengo objetivo facturable. Gano 200.000 de base y salgo a las 4:30 todos los días. ¿Es realmente el mejor? También estoy en KM y gano 170.000 en una empresa regional, pero puedo confirmar que es el mejor trabajo posible. Trabajo 100% a distancia, tengo 5 semanas de vacaciones, igualo 401.000 y nunca trabajo más de 40 horas a la semana. Es el trabajo con menor estrés que he tenido en mi vida. Debería haber hecho esto mucho antes en mi carrera. Mismo hermano. Es un trabajo duro desde el punto de vista de las horas, pero no agotador. Aguantar durante mucho tiempo también es una gran transición hacia una carrera en un lugar no tecnológico menos estresante donde puedes asumir un puesto de ingeniero o arquitecto senior donde pagan más cerca de los dólares FANE. Por experiencia, puedo decir que trabajar en tecnología/ingeniería/ID en una empresa que no es una empresa de tecnología es fantástico. Los salarios no son tan buenos, aunque por lo general siguen siendo altos para la empresa, pero nadie entiende realmente lo que haces a nivel técnico, por lo que generalmente te deja en paz y te respeta. Me encanta. No gano $200.000, pero sí gano 6 cifras. Obtuve una licenciatura en inglés, trabajé en publicidad como redactor y ganó alrededor de $45.000 en la década del 2000. Odiaba las corporaciones sin alma y trabajar para otra persona. Mis propios hijos ya estaban en la escuela a tiempo completo y yo disfrutaba del cuidado de niños, así que me convertí en niñera. En 6 años estaba ganando un poco más de $100.000, redacté mis propios contratos y decidí con quién me asociaría en términos de familias. Tengo casi 60 años y todavía me encanta. Finalmente obtuve mi GED a los 33 años y comencé en un nuevo puesto de ventas en un mercado controlado por un competidor. Con años en el campo como técnico, sabía cosas, solo tenía que aprender a vender. Creo que hice 185.000 el año pasado y probablemente subí otros 5 o 10.000 este año. Al menos esa ha sido la tendencia. Venta de sillas de ruedas.
Dejé la academia y comencé la escuela de medicina el año pasado a la edad de 40 años. Me quedan 3 años en mi doctorado, luego entre 3 y 7 años de residencia dependiendo de la especialidad, y potencialmente 1 o 2 años de beca. La residencia y la beca se pagarán, pero no muy bien, probablemente entre $60.000 y $90.000 por la residencia y, tal vez hasta $150.000, aproximadamente lo mismo por la beca. Pero luego recibiré un salario inicial que podría estar en el rango de $300 a $500.000 al año, dependiendo de la especialidad. Trabajo en la intersección de la seguridad infantil y la salud mental. Desafortunadamente, ambas resultaron estar muy mal pagadas y tener mucha demanda. El mercado no siempre funciona racionalmente. Cuando estaba obteniendo mi título, esta se consideraba una carrera sumamente sólida y con buenos beneficios. Ahora normalmente trabajo para una organización sin fines de lucro y, aunque soy un experto nacional en mi campo especializado, estuve en riesgo de quedarme sin hogar en los últimos años porque mi salario es muy bajo y los artículos médicos se vuelven caros. También trabajo en salud mental y actualmente estoy trabajando en mi RSU. No bromean cuando dicen que nadie está en esto por dinero. Eso es porque no hay dinero en ello. En absoluto. Mi seguro médico ni siquiera cubre las visitas a urgencias. Si no fuera por el hecho de que amo el trabajo que hago, definitivamente estaría haciendo otra cosa. Los salarios y beneficios en esta línea de trabajo son criminalmente bajos. Para ser justos, este hilo literalmente pide al 5% de personas con mayores ingresos personales, en los EU, que se identifiquen. Y recuerde, los percentiles salariales escalan básicamente de manera exponencial. Como referencia, el 1% superior probablemente esté ganando 600.000. La mediana de 30 años gana alrededor de 50.000. Si vas a medir tu felicidad por tu salario, incluye el panorama completo. Considera que estas personas no te están diciendo su edad. Solo presta atención al campo y al título. Piense en ello como una hoja de ruta. No pasas de $0 a $200.000 instantáneamente sin conexiones familiares o deudas masivas. Médicos/cirujanos. Haga que su primer objetivo sea alcanzar la siguiente ecuación. Gasto mensual /0,85, 12, y 7.000 más 4.150 más 23000. Esto le dará el salario para cubrir sus gastos, impuestos estimados, ROTIRA, HSA y 401k. Todo lo posterior a ese salario es simplemente extra y no alterará drásticamente su vida, pero acelerará la edad en la que puede jubilarse. Si gasta $4,000 al mes, la ecuación anterior apunta a un salario de $90,620. Puedo respaldar esto. Fui a la universidad para obtener una licenciatura en CIS y no la terminé, pero comencé a trabajar a tiempo completo en mi campo cuando dejé mis clases. En los últimos 5 años he cambiado de empresa 3 veces. Ahora gano más del doble de lo que ganaba cuando comencé y pasé de técnico de soporte técnico a administrador, de sistemas líder. Ahora bien, es cierto que esto fue algo difícil para mí sin un título, pero cambiar de empresa, especialmente para alguien sin ese papel, es casi crucial si quieres dar pasos agigantados en tu salario anual. Las certificaciones también son definitivamente una ventaja. Si tenemos suerte, estaremos 80 años en este universo. Probablemente tengas 25, 30. Si tienes suerte, te quedarán 60 árboles de Navidad. La única persona que puede escribir tu historia eres tú. Decide cuál quieres que sea tu historia y escríbela. Si te ponchas, hazlo con un puto swing. La mayoría de las personas nunca lo intentan porque tienen miedo de fracasar. Tienes que tomar la decisión de no dejar que el miedo al fracaso te detenga. Una vez que haya tomado esa decisión, establezca una meta realista y alcanzable, y haya interiorizado verdaderamente esa elección, que esté dispuesto a esforzarse lo más que pueda para alcanzar esa meta, y me refiero a esas palabras, tan duro como pueda. Lo golpearás. Las personas que se fijan objetivos realistas, se niegan a darse por vencidos, aceptan el fracaso y realmente trabajan tan duro como pueden, eventualmente lo logran. Por supuesto que lo hacen. Y afuera. Balanceo. Editar, ¿sabes qué? Me he decidido por mi primer tatuaje. Será un pequeño árbol de Navidad en la parte interna de mi muñeca. Envuelto en una cinta rosa, en honor a que mi madre venciera el cáncer de mama. Gracias, Reddit. Oye, ¿cuánto cobras por andar por ahí y decirme cosas así todos los días? También director de proyectos de construcción que alcanzó los 200.000 por primera vez el año pasado. Definitivamente no es un nivel superior. La estructura de bonificación de nuestra empresa se volvió un poco inestable, por lo que me beneficié enormemente durante los últimos 2 años.
Lo cambiaron este año porque creo que se dieron cuenta de que algunas personas se estaban beneficiando mucho más de lo que deberían. Pero no me quejo en absoluto, todavía soy un primer ministro, joven, y creo que ganaré cerca de 180.000 después del bono este año. Yo también soy PM de la construcción. Pero principalmente como subcontratista de GC. Definitivamente no es algo que pueda hacer a largo plazo. El estrés, las tonterías, las horas. Nada de esto es propicio para una buena vida familiar para mí. ¿Cuál es tu sentimiento al respecto? Empecé a utilizar Reddit hace aproximadamente 12 años, cuando estaba en la escuela de odontología. Lo más constante de mi vida desde entonces es Reddit. Pasé de ganar cero dinero a ganar mucho dinero e incluso digo que mi principal pasatiempo es Reddit. Esto es realmente genial y estimulante. Tengo 23 años y hago 50.000 por mi primer trabajo después de la universidad en importaciones marítimas en una gran empresa. Muchos de mis colegas se quejan de sentirse atrapados en el escritorio con sus salarios estancados, por lo que tengo dudas sobre el largo plazo allí. No tengo mucho conocimiento de caminos alternativos en los que la experiencia en la cadena de suministro importe en absoluto, por lo que es genial saber que existen cosas como esta. Definitivamente me encantaría viajar y no simplemente sentarme en un escritorio despachando. Si usted o alguien más tiene ideas, soy todo oídos. Como ingeniero agotado, la idea de dedicarme a la medicina de emergencia me ha interesado mucho últimamente, pero la tasa de agotamiento me asusta. ¿Qué separa a los médicos que se agotan de los que lo disfrutan? Soy un médico de EM. Si actualmente está agotado, no le sugeriría en absoluto que busque medicina de emergencia. Casi todos y cada uno de mis colegas, y yo mismo, estamos agotados. Esto no es una exageración. Todas las personas con las que trabajo están muy cansadas, tan estresado, luchando con el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, y, en muchos casos, resentirse del trabajo. Son las 0:35 y estoy sentado bebiendo una cerveza en un bar después de un turno difícil. 2 de mis colegas se han suicidado en los últimos 6 meses. No se me ocurre nada peor que acudir a urgencias para curar el agotamiento. Es lo peor. Los que no se agotan trabajan muy a tiempo parcial y tienen otros intereses. Este no es un punto fácil de alcanzar. ¿Es usted el responsable de los anuncios de juegos móviles Plinky Plinky donde el juego se anuncia falsamente y el jugador comete un error obvio que molesta a la gente y el pequeño NPC dice uy, antes de que se lo coma un tigre o un zombie, o lo quemen, lo ahoguen o algo así? Porque si lo eres, espero que te golpees el dedo del pie. No. Afortunadamente, la mayor parte de mi trabajo se realiza en el espacio AA, pero de vez en cuando hacemos algunas cosas móviles, etc., para pagar las facturas. Tengo un amigo que hace esto. Nunca fue a la universidad, pero como puede hacer matemáticas y hablar de estrategia empresarial como un profesional, ha conseguido todo tipo de trabajos locos para los que, en realidad, no está calificado. Una universidad lo contrató como director financiero por lo bien que podía hacer esto. Una universidad contrató a un tipo que nunca fue a la universidad para ser su director financiero. Sus entrevistas son en un 95%, lo que hace que los gerentes de contratación /diagonal ejecutivos de nivel C parezcan unos jodidos idiotas por no pensar en los problemas que plantea y sus ramificaciones, dejándolos sin arreglar. Cuando ingresa, la mayor parte de su trabajo consiste en decirles a los gerentes y otros empleados lo que deben hacer. Vale la pena señalar que mi amigo es un idiota. Un idiota arrogante, testarudo, narcisista, insufrible. Pero sabe hacer matemáticas, hablar de negocios y presionar a la gente, y supongo que con eso es suficiente. Las enfermeras que ganan esa cantidad de dinero son súper especializadas, viajan, hacen horas extras locas o alguna combinación de las tres. La licencia media de enfermera práctica suele oscilar entre $55,000 y 60, y $5,000 por estado. Las enfermeras registradas entre $75,000 y $105,000 por estado y las enfermeras de práctica avanzada entre $105,000 y $210,000 según la especialización. Sí, cualquiera de estas respuestas que afirman que ganan 200,000 pesos sin horas extras, sin viajar, al igual que un personal registrado, honestamente están llenas de mierda. Ingeniero de software aquí con 27 años de experiencia. Si obtengo mi bono completo este año, estaré en $192. Todavía estoy esperando superar los $200. Para que conste, estuve en una empresa durante casi 20 años y desearía haberme mudado un poco más. Soy un electricista oficial en el Medio Oeste.
Parte del local 1 y View. Solo he estado en el negocio durante 7 años, pero ganaré alrededor de 100,000 con muy pocas horas extra. Una semana laboral bastante estricta de 40, de 6 de la mañana a 2:30 de la tarde. Un increíble equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y puedo construir y trabajar en equipos críticos en mi comunidad. Muy contento con eso. ¿Es esta una cuenta de Voto Karma Farmer? Guy tiene otro comentario en esta publicación copiando uno de los comentarios más votados sobre ser carpintero, en Nueva York. En otro hilo, la cuenta también compartió que estaba en un trabajo de oficina. Como alguien de los 200K y Ares, tenga en cuenta que la mayoría de las personas que publican sobre sus ingresos lo hicieron debido a la pregunta. Mi grupo de amigos cercanos de 12 personas tiene títulos que van desde licenciatura hasta doctorado y soy el único que supera los 200.000 y el siguiente más cercano es como 125.000. No es tan común como Reddit te hace pensar. Hay miles de millones de personas en el mundo y 400 participan en un hilo de Reddit. El 80% son abogados, médicos o técnicos de call. ¿Cuánto tiempo tomó? Creo que la gente lee esto y piensa, oh, si dejo de salir a comer puedo ser rico. La realidad es que haría falta ahorrar $2.000 al mes y ganar una media del 10% de interés al año durante más de 20 años para llegar a este punto, aún suponiendo un rendimiento del 10% sobre poco más de $2 millones en inversiones. Al 5%, tendrías que ahorrar alrededor de $3.000 al mes durante 40 años para llegar a más de $4 millones, lo que pagaría $200.000 al año. Parece que, para empezar, se necesitó un trabajo bien remunerado y mucho tiempo y disciplina, o comenzaste con una cantidad decente de dinero. O supongo que podrías haber tenido mucho éxito con algunas inversiones. Felicitaciones de cualquier manera. La ROE habitual está entre 2,5 y 4%. Si este tipo lo hizo correctamente y no asume que más del 10% de rendimiento en años es la norma desde aquí hasta la eternidad, entonces probablemente estábamos hablando de una cartera mínima de $5 millones. Probablemente más cerca de los 10M. Tal vez, ahorró cada centavo, pero seguro que no lo hizo con un salario de $60,000 al año. Abogados de lesiones personales. Principalmente solo toma casos que usted ganará. Siempre ayuda a alguien contra compañías de seguros que todos odian. Generalmente no trabajan horas locas y pueden ganar dinero increíblemente bueno. Los abogados de testamentos y fideicomisos también parecen contentos en general porque usted ayuda a las personas a proteger sus bienes para sus familias. No sé, me dediqué a la ley de lesiones personales durante mucho tiempo y había muchas cosas horribles, especialmente las horas. Si puedo evitarlo, nunca más volveré a un trabajo con horas facturables. También estoy en KM y gano 170.000 en una empresa regional, pero puedo confirmar que es el mejor trabajo posible. Trabajo 100% a distancia, tengo 5 semanas de vacaciones, igualo 401K y nunca trabajo más de 40 horas a la semana. Es el trabajo con menor estrés que he tenido en mi vida. Debería haber hecho esto mucho antes en mi carrera. ¿Mi hijo mayor ha estado cocinando? ¿Cocinando? Cocinar en restaurantes elegantes, desde hace unos años. Le pregunté cómo rompe un huevo con una mano y puedo decir con seguridad que es mágico. Me asegura que los mejores en su último restaurante podían romper 3 huevos a la vez en cada mano. No tiene sentido. Brunch de trabajo en un restaurante durante un año. Toneladas de práctica. Llevo 6 años fuera de la cocina y todavía no tengo ningún problema. Curiosamente, no creo que pueda romper un huevo con las 2 manos sin que me manche toda la mano. Con una sola mano, nunca tendrás que meter los dedos cerca de la grieta. Sí, pasé por 2 familias que eran multimillonarias antes de conseguir esta joya de familia. El personal y las historias son una locura. Debería haber salido de allí, pero tuve que hackearlo antes de encontrar el ajuste correcto. Una de las mujeres quería hacerlo estresante para mí a propósito. Ella me decía que no come lácteos y que odia el queso, así que le servía chili sin queso y ella se asustaba y me preguntaba cómo podía servir chili sin queso y enviarme a la tienda a comprarlo. Vuelvo a hacer chili otro día con queso, luego ella se da vuelta y me pregunta cómo podría olvidar que ella no come lácteos. Sí, tuve que salir de allí. Sí, la gimnasia mental parece una locura. Aparentemente nunca te despedirán aunque te odien, pero harán de tu vida un infierno. Es muy loco. La cantidad de arrogancia. Esos reclutadores a veces son una locura.
Deberías aceptar el salario más bajo y el paquete de equidad que paga lo que realmente quieres porque aquí no. ¿Despiden a nadie en serio? Debería conformarme con menos porque no despides a la gente. Eso hace que sea aún más probable que me encuentre con imbéciles o personas intratables que defienden su territorio. Por experiencia, puedo decir que trabajar en tecnología/ingeniería/ID en una empresa que no es una empresa de tecnología es fantástico. Los salarios no son tan buenos, aunque por lo general siguen siendo altos para la empresa, pero nadie entiende realmente lo que haces a nivel técnico, por lo que generalmente te deja en paz y te respeta. Me encanta. Lo logré 10 años antes de que despidieran a la mitad de mi equipo el año pasado. Resulta que incluso si eres un experto en la industria, no importa. Para ellos todos somos números. Tengo patentes, organismos de normalización, juntas directivas, etc. Al final del día, sabía que no importaba y no fue así. Sin embargo, me permitió establecerme en mi pequeño nicho de mercado. Ahora trabajo para una empresa de 50 personas. Tomó como un recorte salarial del 20%, pero Dios mío, el equilibrio entre vida personal y laboral es fantástico. Sin embargo, tener a las FANE en mi historia tiene mucho peso y disfruté como el 80% de mi tiempo allí. El dinero también fue bueno. Entonces no me arrepiento. Pero el cambio era absolutamente necesario. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo aquí. El síndrome del impostor es súper real cuando alguien de mi equipo estaba presente para el P4. El equipo de arquitectura ha cambiado las cosas bastante bien, y ahora tenemos cosas en 3nm, que en realidad también son competitivas en rendimiento/vatio. La moral es realmente buena por una vez. Recuerdo demasiado bien el ciclo infernal de 10nm jajaja. Los empleos que apuntan al bien social sin un producto están subsidiados. ¿Tienes pasión y un enfoque ético? Bueno, harías este trabajo por menos, incluso si la utilidad de tus acciones tiene mayores beneficios si observas el sistema completo. Y la gente quiere a esa gente, pero seguro que no lucharán por ellos para ganar dinero. Trabajó en revitalización de vecindarios, ayuda internacional sustentable, programas de sustentabilidad de empresas locales, facilitación de cuestiones de tierras para promover la sustentabilidad y ahora gerente de proyectos que abordan el calor, la calidad del aire y el trabajo de transición energética. Nunca ganó más de 75.000, ganó entre 35 y 45 durante unos 10 años. Ayudé a mantener abiertas cientos de pequeñas empresas durante COVID, envié millones de dólares en equipos médicos a todo el mundo, ayudé a crear programas sociales para personas y pequeñas empresas, trabajé para promover la energía limpia y justa. Todo subvencionado por la pasión. Acabo de jubilarme este año. Sí, este submarino es malo para mi salud mental. También trabajo en salud mental y actualmente estoy trabajando en mi RSU. No bromean cuando dicen que nadie está en esto por dinero. Eso es porque no hay dinero en ello. En absoluto. Mi seguro médico ni siquiera cubre las visitas a urgencias. Si no fuera por el hecho de que amo el trabajo que hago, definitivamente estaría haciendo otra cosa. Los salarios y beneficios en esta línea de trabajo son criminalmente bajos. No puede ser consultor si va a resolver el problema. Un consultor diría que lo descubrirá por usted, desaparecerá por un tiempo y luego afirmará que necesita otros $250,000 para continuar trabajando para descubrirlo por usted. Fui consultor durante mucho tiempo y esto es completamente incorrecto. Lo que realmente haré es hablar con todo el personal superior que has estado ignorando durante años y luego escribir sus ideas como recomendación. Luego cobro mis honorarios mientras usted me agradece mis ideas antes de volver con esos mismos trabajadores y preguntarles qué se necesita para implementar sus ideas. Para obtener puntos de bonificación, puedes ignorarlos nuevamente y contratarme nuevamente dentro de 5 años. Según las cifras oficiales de inflación, 100.000 hoy son 75.000 en 2014. Pero esa inflación no explica del todo lo loca que es la inflación para comprar una casa, obtener educación o atención médica. Editar, sí, sé cómo funciona la inflación y algunos artículos tenían menos inflación mientras que otros tenían más. Aparte de la exactitud de la inflación oficial, si uno gana buenos ingresos y ni siquiera puede pagar una hipoteca, ¿qué sentido tiene? Yo también soy PM de la construcción. Pero principalmente como subcontratista de GC. Definitivamente no es algo que pueda hacer a largo plazo. El estrés, las tonterías, las horas. Nada de esto es propicio para una buena vida familiar para mí. ¿Cuál es tu sentimiento al respecto? Verdadero. Además, cambia todo el tiempo. A menudo tienes que adaptarte y actualizarte continuamente si quieres seguir creciendo en tu carrera.
La demanda de habilidades cambia con la tecnología, el tiempo, la industria, la demanda, la política, etc. Hasta ahora, en absoluto en la parte de la industria en la que estoy trabajando. La IA aún no es capaz de ofrecer nada parecido a los tipos de lecturas que necesitamos de los actores de voz. Hay partes del mundo de VO que definitivamente se verán afectadas pronto, si no ahora, como el trabajo de narración. Pero la actuación de voz en dibujos animados requiere un alto nivel de inflexión emocional específica al que nunca he oído acercarse a ninguna IA. ¿Cómo se consigue que una IA emita una frase con algo así como burla cómica plana y sutil entregada con una mirada de reojo? Estoy seguro de que algún día llegará allí, pero espero estar retirado para entonces. Sin embargo, la IA está afectando a algunos de los actores de doblaje con los que trabajo en términos de robo y venta de sus voces. He visto ejemplos de personas que venden cosas como felicitaciones de cumpleaños personalizadas utilizando voces de personajes creadas por actores sin su permiso ni compensación alguna. Las leyes que protegen este tipo de propiedad intelectual aún deben redactarse en su mayor parte, por lo que definitivamente es un problema. ¿Cómo funciona eso con un cónyuge? ¿Te unes a ella en viajes? ¿Viaja a largas distancias? Las enfermeras de viaje que conocía tenían como 26 años y eran solteras, por lo que no daban importancia a dónde tenían que mudarse a continuación para poder elegir un buen contrato en un lugar que fuera relativamente interesante. Ella trabaja dentro de un sistema hospitalario y estamos bastante centralizados en todos sus hospitales, puede viajar a donde sea que la coloquen la mayor parte del tiempo, solo está a 1 hora del trabajo ocasionalmente, puede ser hasta 2 horas en esas raras ocasiones. Consigue un hotel y simplemente hace 3 turnos seguidos y luego regresa a casa, pero ella rota donde tiene que ir cada 6 semanas, por lo que si tiene una tarea más lejana, no dura mucho. Copiando y pegando mi respuesta a una pregunta similar, es un ambiente de estrés extremadamente alto donde los clientes pagan millones de dólares en honorarios legales a las firmas, por lo que esperan que los abogados sean absurdamente receptivos y redacten, revisen, negocien, etc. Tiempos de respuesta muy rápidos. También existen expectativas de horas facturables según las cuales, en la mayoría de las empresas, es necesario facturar al menos 2.000 horas al año. Eso no suena mal en el papel, ya que eso equivale a solo facturar 40 horas por semana, pero algunas semanas no hay suficiente trabajo para facturar tanto, por lo que tienes que compensar facturando 60, 70, 80, etc. horas. La volatilidad es otro factor y hay ocasiones en las que los clientes nos llaman a las 5 de la tarde un viernes, para darnos más de 20 horas de trabajo que deben completarse antes del lunes. Además de eso, el nivel de competencia por los socios de las empresas, para aquellos que aspiran a serlo, también es bastante alto, por lo que se trata de otra dinámica difícil. Podría seguir y seguir, pero la versión TLDR es que es un entorno de olla a presión en el que se espera que siempre estés disponible /diagonal. Responda y trabajes horas locas, lo que hace que sea casi imposible tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Buen señor. Como alguien que está estudiando la mediana edad para estudiar derecho como asistente o asistente legal o algo relacionado. Me pregunto en qué carajo me he metido cuando leo este tipo de cosas. 200.000 en Nueva York son como una clase media sólida. No estás haciendo mucho en términos de vivir a la altura /diagonal gastos de lujo con ese tipo de compensación en esta ciudad. A menos que tengas un viaje muy largo o aguantes un apartamento que tenga plagas. Soy un médico de EM. Si actualmente está agotado, no le sugeriría en absoluto que busque medicina de emergencia. Casi todos y cada uno de mis colegas, y yo mismo, estamos agotados. Esto no es una exageración. Todas las personas con las que trabajo están muy cansadas, tan estresado, luchando con el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, y, en muchos casos, resentirse del trabajo. Son las 12:35 y estoy sentado bebiendo una cerveza en un bar después de un turno difícil. 2 de mis colegas se han suicidado en los últimos 6 meses. No se me ocurre nada peor que acudir a urgencias para curar el agotamiento. Es lo peor. Los que no se agotan trabajan muy a tiempo parcial y tienen otros intereses. Este no es un punto fácil de alcanzar. He estado allí. No te ofendas, pero eso paga muy mal. Me abrí camino hasta llegar a director de arte de varios estudios. Después de eso, comencé mi propio negocio y llevo 14 años creando activos de arte digital. Tienes que empezar tu propio estudio, requiere mucho tiempo y esfuerzo, especialmente al principio. Vivimos en los suburbios de un área con mucho más barata. Horas extras mínimas. Ella está en la unidad procesal, por lo que hace llamadas, que son obligatorias. Tengo amigos que ganan la misma cantidad en áreas call sin 0 horas extras.
De hecho, vuelan desde mi área a esos hospitales, trabajan 3 días y luego vuelan de regreso a casa. Puedo proporcionarle un contrato sindical si desea verificarlo. Editar. Además, las enfermeras de prisión ganan esa cantidad de dinero sin turnos adicionales. Obtienen OT, pero las leyes de OT funcionan de manera diferente en mi estado. La ROE habitual está entre 2,5 y 4%. Si este tipo lo hizo correctamente y no asume que más del 10% de rendimiento en años es la norma, desde aquí hasta la eternidad, entonces probablemente estábamos hablando de una cartera mínima de 5 millones de dólares. Probablemente más cerca de los 10M. Tal vez ahorró cada centavo, pero seguro que no lo hizo con un salario de $60,000 al año. Exactamente esto. Mi esposa es abogada de PI. Ama absolutamente su trabajo y se siente muy realizada en su vida. Ella hace su propio horario, en su mayor parte, y gana muchísimo más dinero que yo como administrador de sistemas de TI del sector público. Antes de eso, se dedicó a derecho de familia, defensa penal y de seguros y, en realidad, no era fanática de ninguno de esos. Solía dedicarme principalmente al derecho de familia. Se mudó a lesiones personales. Es 1.000.000 de veces mejor. Parece ser la mejor opción si llegas a un lugar con buena reputación y puedes elegir los casos ganadores. Tengo un primo político que trabaja en una pequeña empresa en los suburbios de una ciudad pequeña, incluso como asociado ganaba 7 cifras cada año. Mis amigos de Bigla no podían creerlo, y yo tampoco puedo entenderlo del todo. Parece haber ganado la lotería del trabajo. TUCUS es un reparador que elimina los problemas y los cuerpos. /diagonales en serio, bien por él. No precisamente. Tengo muchos amigos médicos. Algunos trabajan mucho. Hay alta presión cuando se trabaja. Pero la mayoría de los médicos tienen buenos calendarios de vacaciones y muchos médicos trabajan esencialmente por turnos. La llamada está programada. Cuando están apagados, están apagados. Esto no es del todo cierto. Las especialidades de medicina ambulatoria trabajan muchas horas. Estás allí todos los días hasta que todo el trabajo esté terminado, sin importar el tiempo. Incluso en vacaciones usted está revisando resultados, mensajes y, a menudo, llamando a los pacientes porque las situaciones críticas no pueden esperar y los pacientes a menudo solo aceptan recomendaciones del médico que visitan normalmente. Brun de trabajo en un restaurante durante un año. Toneladas de práctica. Llevo 6 años fuera de la cocina y todavía no tengo ningún problema. Curiosamente, no creo que pueda romper un huevo con las 2 manos sin que me manche toda la mano. Con una sola mano, nunca tendrás que meter los dedos cerca de la grieta. Plan de mejora del desempeño. Es básicamente una forma falsa de RRHH. De fingir que te dieron la oportunidad de mejorar antes de despedirte. Una vez que obtienes un PIP, ya es demasiado tarde. Lo mejor es dejarlo y seguir adelante lo antes posible. La indemnización por despido de Fang suele ser muy generosa. Definitivamente no recomendaría dejar de fumar. Obtuve una licenciatura en matemáticas y una maestría en física en una escuela local con un gran programa en nanofábricas e imágenes no ópticas que era básicamente un alimentador para Intel y FI. Pero, loco, decidí que quería estudiar las estrellas y su reacción nuclear, así que me fui y obtuve un doctorado en astro. Resultó ser aleatoriamente la combinación perfecta porque ahora estoy haciendo ambas cosas, nuclear y SEM, no astro. Editar, termocientífico. EPFI. Bien, experto estrella, ¿qué opinas de este material reciente sobre la detección de posibles esferas Dyson? Lo difícil es no ser aceptado. Lo difícil es conseguir la titularidad después. Si estás en un campo de alta demanda y estás dispuesto a mudarte, entonces tienes una oportunidad. Dejé la academia porque simplemente no veía el tipo de vida que quería vivir. Como profesor de secundaria gano menos, pero soy mucho más feliz. Acordado. Actualmente estoy intentando dejar la academia porque no puedo soportarlo más. La gente piensa que gano mucho dinero, pero mi salario como profesor no titular era de $57,000. Y eso se considera bueno para ese tipo de puesto, lo creas o no. No quería romperme el trasero tratando de incluso conseguir un trabajo permanente para empezar y 2, esperar años para, con suerte, obtener la aprobación para el puesto permanente y tal vez ganar la misma cantidad de dinero que algunas personas ganan en menos de la mitad. El tiempo.
Viví en un área de Coli y rápidamente construí una reputación muy sólida. Tenía muchas herramientas en mi bolso, mediana edad, había criado a mis propios hijos, fuertes referencias de carácter, título universitario, puntual y confiable, sin llamar la atención, tranquilo y paciente, flexible y un perverso sentido del humor. La mayoría de los gobiernos intentan ahorrar dinero subcontratando trabajos importantes como este. Ahora todo se financia con subvenciones. Por tanto, el trabajo no es fiable y está mal remunerado. En cualquier país sensato, esta sería una posición gubernamental. En lugar de eso, estoy en una situación laboral precaria en constante búsqueda de algo un poco más seguro. De hecho, mi madre trabaja en un campo similar y lo ha hecho durante décadas. Ella me explicó lo mismo sobre las subvenciones. Es muy desalentador saber lo importante que es el trabajo que ustedes hacen y lo mal que el gobierno está arruinando a los grupos para los que trabajan y a cualquier organización similar. El gobierno literalmente está tratando activamente de impedir que se logren avances, lo cual es muy frustrante. Fui consultor durante mucho tiempo y esto es completamente incorrecto. Lo que realmente haré es hablar con todo el personal superior que has estado ignorando durante años y luego escribir sus ideas como recomendación. Luego cobro mis honorarios mientras usted me agradece mis ideas antes de volver con esos mismos trabajadores y preguntarles qué se necesita para implementar sus ideas. Para obtener puntos de bonificación, puedes ignorarlos nuevamente y contratarme nuevamente dentro de 5 años. Podría ganar fácilmente entre un 15 y un 20% más en otra empresa. Pero puedo tener un lugar actual, es muy fácil decidir cuándo voy a la oficina, tengo citas durante el día, si hay alguna reunión muy importante en la que realmente debería presentarme. Pero ya tengo un día de vacaciones, solo dicen, ok, diviértete en las vacaciones. Nunca le han negado las vacaciones. También recibo 5 semanas. Demonios, el otro día mi jefe quería reunirse conmigo a las 4 de la tarde y le dije que entonces iba a ir a pescar con mis amigos y él dijo que no hay problema, podemos reunirnos mañana. No es necesario escucharlo más de una vez. En el fondo sabes lo que tienes que hacer. Siempre lo has sabido. La diferencia entre tú y el chico que quieres ser es el chico que quieres ser, se puso a trabajar y se negó a parar. Tú no estás equivocado. La cantidad de esfuerzo / dinero por la que pasarán algunos programas para conseguir un nombre de primera en el reparto es ridícula. La realidad es que los actores frente a la cámara tienen un conjunto de habilidades muy diferentes a las de los actores de doblaje, y muy pocos de ellos pueden lograrlo. Por lo general, hace que mi trabajo sea mucho más difícil porque tengo que hacer todo lo posible para llevarlos a un nivel en el que no sobresalgan como un pulgar dolorido en comparación con el resto del yeso. Agregue a eso el hecho de que muchas celebridades piensan que el trabajo de VO está por debajo de ellos, por lo que dirigirlos es como sacarse los dientes. Dame un elenco de profesionales de voz de temporada en una sala llena de actores famosos cualquier día. Jajaja, broma divertida, pero me pareció interesante cuando me entrevisté en la Casa de la Moneda de EU. Que, comprensiblemente, no te permiten traer absolutamente ninguna moneda dentro o fuera de las instalaciones. Lockers en el lobby para efectos personales. Ella trabaja dentro de un sistema hospitalario y estamos bastante centralizados en todos sus hospitales. Puede viajar a donde sea que la coloquen la mayor parte del tiempo. Solo está a 1 hora del trabajo ocasionalmente, puede ser hasta 2 horas en esas raras ocasiones. Consigue un hotel y simplemente hace 3 turnos seguidos y luego regresa a casa. Pero ella rota donde tiene que ir cada 6 semanas, por lo que si tiene una tarea más lejana, no dura mucho. Joder, eso es lo que es una enfermera viajera en Estados Unidos. Lo hago gratis en mis 3 hospitales locales como parte de mi trabajo y obtengo una fracción de lo que recibe su esposa. Necesito llegar allí. BD. ¿Qué estado? Para escapar de lo corporativo, decidí hacer viajes en Uber al aeropuerto de una ciudad importante. El 98% de mis pasajeros eran hombres blancos de todo el mundo. Les cuentan todas sus cosas a los conductores de viajes compartidos, así que supe que la pandemia no iba a ser buena para los matrimonios. Muchos hombres utilizan el trabajo para escapar de estar en casa. Antes de la pandemia, eran solo las vacaciones las que los estresaban. Debería haber chantajeado a muchos de ellos. La esposa trabajadora es algo real. Jaja. Buen señor. Como alguien que está estudiando la mediana edad para estudiar derecho como asistente o asistente legal o algo relacionado. Me pregunto en qué carajo me he metido cuando leo este tipo de cosas. ¿No has visto Trajes? Todo el espectáculo se trata básicamente de ellos viviendo en la oficina, toda su vida e identidad girando en torno a ella, con absolutamente cero vida social pero tampoco
Esto no es del todo cierto. Las especialidades de medicina ambulatoria trabajan muchas horas. Estás allí todos los días hasta que todo el trabajo esté terminado, sin importar el tiempo. Incluso en vacaciones usted está revisando resultados, mensajes y, a menudo, llamando a los pacientes porque las situaciones críticas no pueden esperar y los pacientes a menudo solo aceptan recomendaciones del médico que visitan normalmente. No inicie su PSLF más tarde, inícielo ahora. Cada pago que realice debe ser elegible para el PSLF y el administrador encontrará cualquier excusa posible para descalificar sus pagos como elegibles para el PSLF. Realice 120 pagos elegibles del PSLF, a tiempo, completamente hasta el centavo, consecutivamente, sin espacios intermedios, para cada préstamo individual, uno por uno, con recertificación cada 12 pagos. Guarde cada recibo de pago y el administrador se verá obligado a perdonar al resto. De lo contrario los verás en el tribunal. No consolidar. La consolidación borrará todo el progreso que hayas realizado y reiniciará el reloj. Esa es otra táctica que utilizará el administrador para librarse de los saldos condonantes. Sí. Certifico todos los años. Hacer todos mis pagos excepto cuando me transfieren el préstamo y me hacen imposible pagar. Acordado. Actualmente estoy intentando dejar la academia porque no puedo soportarlo más. La gente piensa que gano mucho dinero, pero mi salario como profesor no titular era de $57.000. ¿Y eso se considera bueno para ese tipo de puesto, lo creas o no? No quería romperme el trasero tratando de uno, incluso conseguir un trabajo permanente para empezar y dos, esperar años para, con suerte, obtener la aprobación para el puesto permanente y tal vez ganar la misma cantidad de dinero que algunas personas ganan en menos de la mitad. El tiempo. De hecho, mi madre trabaja en un campo similar y lo ha hecho durante décadas. Ella me explicó lo mismo sobre las subvenciones. Es muy desalentador saber lo importante que es el trabajo que ustedes hacen y lo mal que el gobierno está arruinando a los grupos para los que trabajan y a cualquier organización similar. El gobierno literalmente está tratando activamente de impedir que se logren avances, lo cual es muy frustrante. Joder, eso es lo que es una enfermera viajera en Estados Unidos. Lo hago gratis en mis 3 hospitales locales como parte de mi trabajo y obtengo una fracción de lo que recibe su esposa. Necesito llegar allí. ¿PD? ¿Qué estado? No en mi experiencia con personas que lo hacen. Obtienen un contrato y se mudan a otra ciudad por unos meses, sin alquiler, tiempo extra limitado, mucho dinero en efectivo, y luego regresan o cambian a otro contrato. Bien por usted. En la mayoría de los casos, es simplemente su gerente directo quien ha decidido que quiere que usted se vaya. Y PIP es simplemente el vehículo para hacerlo de manera segura para la empresa. Pero claro, hay alguna que otra persona que simplemente necesita ponerse manos a la obra. Me pusieron un PIP y luego me despidieron unos días antes de que expirara el PIP por una razón falsa. No protegió a la empresa tanto como esperaban cuando contraté a un abogado. Bueno, a mí me gustaba más el aspecto nuclear, pero muchos de mis amigos eran pura astronomía. Esto ha surgido varias veces en los últimos años y la respuesta general es, no es probable. Hay otras explicaciones posibles, que no estoy al tanto de todas ellas, porque no he estado en el hallazgo durante 3 años, y al igual que la moda de los exoplanetas, es solo para obtener clics. Si contaran la historia completa nadie le prestaría atención. Estoy totalmente a favor de cualquier cosa que haga que el público se interese por la ciencia, pero a veces se exceden un poco. Editar, si hay vida en el universo, lo cual creo que tiene una probabilidad del 99,9%, lo más probable, estadísticamente, es que sea muy simple. El lugar en el que nos encontramos en la gran progresión del filtro parece tener una ventana de éxito muy estrecha. Pasar de la era industrial a los viajes interestelares sin destruir el planeta de origen, si podemos juzgar por nuestra propia experiencia, es solo una ventana de unos pocos cientos de años. Y estamos casi al final, los pasos hacia el viaje interestelar, en el que seríamos detectables por otra vida inteligente. Mientras que todos los pasos previos a esta fase son muy grandes y llevan mucho tiempo. Esa es la mejor respuesta que puedo dar y que puede estar respaldada por lo que sabemos y podemos probar. Fue una época enorme de cambios y tragedia. Rodéate de personas que te apoyen y te valoren lo suficiente como para trabajar duro para mejorar. Te prometo que el dinero es solo un pequeño componente de la felicidad que uno puede sentir cuando valora su bienestar mental, físico y emocional por encima de todo. Tenga en cuenta que no me refiero al egoísmo. Eso no es saludable. Mi preocupación no es que la IA vaya a ser tan buena que nos quite nuestros empleos. Mi preocupación es que la IA sea lo suficientemente buena como para que algún director ejecutivo reemplace
Nuestros trabajos con IA para reducir costos y luego la IA arruiné algo que importa. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.